Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy agradecidos de contar con su participación el día de hoy. Vamos a dar inicio a este segundo webinar, que es el segundo de 6 que AgriTrade tiene preparado para todos ustedes. El tema de hoy es muy importante debido a que los puertos de Florida tienen una gran incidencia en la exportación y competitividad de los productos agrícolas guatemaltecos. Antes de empezar con el webinar, quisiera pedirles a todos que mantengan apagado su micrófono y que estaremos atendiendo las preguntas que todos tengan a través del chat. Entonces, para que podamos tener un orden, ¿verdad? Todas las dudas que tengan las pueden anotar ahí y con muchísimo gusto nosotros las vamos a estar haciendo a nuestros panelistas. Entonces, démosles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Nuestro primer panelista es Robert Barceló, quien es gerente de desarrollo comercial del puerto Everglades. Él es experto en transporte marítimo y desarrollo de nuevos negocios. Durante su larga trayectoria ha desempeñado funciones en cargos administrativos similares en las áreas comercial y operacional de varias empresas de transporte marítimo regional y multinacional del sur de la Florida. Recibió diploma en Administración de Negocios de la Universidad de Miami-Dade. Actualmente es miembro de varias organizaciones involucradas en la comunidad de transporte y logística internacional y nacional del sur de la Florida. Nuestro segundo panelista es Sebastián Yavar, quien es coordinador de carga marítima del puerto de Miami. Su especialidad es el manejo de carga, principalmente de productos perecederos. Ha estado en el negocio de perecederos por más de 15 años en Rotterdam, Filadelfia, Los Ángeles y Santiago de Chile, especializándose también en la importación y distribución global de frutas y bienes de consumo. Cuenta con una cuenta con una ingeniería agrícola de la Universidad Mayor y una maestría en administración de empresas de EIDE, Business School, ambos centros de estudio de Santiago de Chile. Y como moderador nos acompaña esta mañana el licenciado Estuardo Castro, quien es presidente de nuestro comité organizador de AgriTrade. Sean los tres bienvenidos y los dejo en el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta importante conferencia de los puertos de Florida en Estados Unidos y post-COVID. Quiero agradecer la presencia de Roberto y de Sebastián y también quisiera agradecer mucho el apoyo que tuvimos de parte de Dunia Miranda para poder llevar a cabo este webinar con todos ustedes. Antes de darle las palabras a nuestros expositores, quisiera compartir brevemente una información que he recibido del Departamento de Competitividad de AgExport para que podamos entender cuál es la importancia de los puertos de Florida para nuestro comercio. En los últimos 3 años, el movimiento de TEOs a los Estados Unidos ha mantenido un crecimiento promedio constante, alcanzando los 350,000 TEOs en el año 2020, con un crecimiento del 9% en relación al año anterior. Los productos agrícolas principales que se han comercializado en estos puertos han sido banano, melón, sandía, papaya, plátanos, mangos, piñas, arvejas, ejotes, brócoli, coliflor, tomates, mini vegetales, café, ajonjolí, que representan más del 80% del total de teos exportados a los Estados Unidos. La mayoría han sido transportados en contenedores refrigerados. De acuerdo a los registros de Pierce, en el 2020, Guatemala envió carga a 30 diferentes puertos en los Estados Unidos. Un dato interesante es que el 58% de la carga se envió a la costa este de los Estados Unidos, que además fue la costa con mayor crecimiento
La costa del Golfo recibió el 24.2% y la costa oeste en un 17.6%. Fort Everglades es el segundo puerto en Estados Unidos más importante para la carga de Guatemala y en el 2020 recibió el 14.1% del total de TEUs enviados. El puerto de Miami sigue siendo un puerto importante, es el quinto puerto más importante que recibió un 7% de los TEUs enviados. En la gráfica que estamos exponiendo, que todos ven en este momento, pueden ustedes observar brevemente una información del crecimiento anual de las exportaciones de los TEUs al puerto de Miami del 2016 al 2020, donde la línea naviera Seaboard Marine tiene el 26.1%. Y algunos principales productos de exportación, tenemos el sector de vegetales en 34.8%, sector de frutas 23.9%, sector de vestuario textil el 20.1%, sector de manufacturas el 9.7%, alimentos y bebidas el 6.2% y el sector de plantas ornamentales y flores de corte el 3.1%. En el caso de la participación de Everglades, pues podemos ver ahí que también ha tenido un crecimiento de 2019 a 2020. Las navieras que llegan a este puerto, pues tenemos a Great Flight con un 41%, Crowley con un 26%, Iridium Shipping con un 13%, King Ocean con un 12.3% y Sealand con 6.2%. Principales productos de exportación: banano, otras frutas, alimentos y bebidas, en esos porcentajes que ven ustedes en pantalla. El sector de vestuario textil con un 7.9%, el sector de vegetales con un 4.5% y el sector de plantas ornamentales y flores de corte con un 0.5%. Vamos entonces ahora a darle la palabra a nuestros invitados para que nos hagan una breve presentación de sus puertos y comenzaremos con Robert Barceló. Bienvenido, Robert. Eduardo, buenos días. Antes que nada, muy agradecido por incluir a Port Everglades en esta función esta mañana. Las fichas que has puesto, vaya, pues más bien destacan la importancia que tiene Port Everglades con respecto al comercio guatemalteco. Dame a ver. Bueno, empezando, tengo varias láminas aquí, pero para darle a la audiencia idea de dónde estamos situados. Port Everglades obviamente está en el sur de la Florida. El tamaño del puerto es tal que estamos en 3 ciudades en lo que es el condado de Broward: Dania Beach, la ciudad de Hollywood y Fort Lauderdale. Es un puerto sumamente grande y cada día seguimos creciendo más. Somos un puerto propietario. ¿Qué indica eso? Nosotros en realidad no manejamos la carga que entra al puerto, simplemente desarrollamos tierra y por proceso de licitación pública se le otorga licencias de operación a empresas privadas cuales operan aquí en el puerto. Como pueden ver por la lámina, todo lo que se utiliza, todo lo que se hace desde el punto de vista financiero en el puerto es respaldado por los ingresos generados por los usuarios del puerto. Eso al condado de Broward y al sur de la Florida, eso es un dato muy importante porque somos un impulsor económico que en realidad a las personas que viven en Broward no le cuesta ni un centavo. No utilizamos ni un centavo de los impuestos que se le cobran a las personas que viven en el condado. Aquí le puedo brevemente mostrar datos de lo que representa Port Everglades en respecto a la Florida. Siendo una potencia económica y no gastar dinero de los impuestos locales, aportamos a la economía local con respecto a impuestos y salarios y empleo que genera el puerto. Somos un puerto con mucha diversificación de productos. Obviamente lo principal nuestro es cruceros,
pero como pueden saber, el año pasado, a raíz de la pandemia, no ha salido ni un barco de acá. Lo que es la actividad de carga en contenedores representa un 20% de lo que es por Everglades. Aquí, para los que nunca han estado acá, una foto de lo que es la actividad de los barcos acá de crucero en el puerto. El año pasado, o en el 19, mejor dicho, estrenamos el Celebrity Edge, el último barco de ellos. ¿Por qué toco en lo que es el crucero? Todo lo que se consume en estos barcos, incluyendo productos agrícolas guatemaltecos, se montan acá en Port Everglades, a la par en Miami. Entonces, la actividad de cruceros en el sur de la Florida ayuda al consumo de productos agrícolas de Guatemala que ingresan en el sur de la Florida. Nuevamente, para los que nunca han estado acá, una foto de lo que es el área de las terminales de contenedores del puerto. Brevemente, las líneas que recalan acá en el puerto con regularidad. Rápidamente, un desglose de lo que es el área comercial o las rutas en cual Port Everglades promueve. Como pueden ver, Centroamérica es un 38% de la actividad comercial del puerto. Es más, un 13% de la actividad comercial de Estados Unidos con Latinoamérica fluye por Everglades. Aquí datos de volumen de importación y exportación. Esto es todo Guatemala. Estuardo, no sé si se lo había mencionado, después de la presentación le puedo hacer llegar la presentación para que la audiencia tenga uso de estos datos. Mercancía que entra de Guatemala a Port Everglades. Mercancía que se exporta de Port Everglades a Guatemala. La participación de las navieras, aunque ya en la ficha tuya hablamos de eso. Las navieras de importación. Y este dato me gusta enseñarlo. La actividad comercial de Port Everglades en el 19 sobrepasó 22 billones de dólares, 22.000 millones de dólares. Guatemala es el socio comercial número 7 de Port Everglades, y ahí pueden ver, aunque bajó un poco comparado al 18, siguen siendo un socio comercial sumamente importante para la actividad comercial del puerto. La relación nuestra con respecto al volumen de carga refrigerada que entra por el puerto, como pueden ver, somos el líder en la Florida con respecto a manejo de carga refrigerada. Conectividad doméstica, el puerto cuenta con una propia terminal de ferrocarril acá en el puerto, el cual le da un consumo, le da acceso, mejor, a productos guatemaltecos a un 70% de lo que es los consumidores de Estados Unidos. Esto es una foto de orgullo. El azul son las 3 grúas nuevas que acabamos de comprar y activar, cuales mejorarán la productividad del puerto con respecto a los buques que están ingresando y la rapidez en descargar los buques. Una foto, aunque esta foto ya está un poco vieja, de la nueva zona franca que se está desarrollando en el puerto. La zona franca actual, ya ese edificio ha llegado al final de su vida útil, y esta va a ser el área de la nueva zona franca. Una foto de la mejoría que estamos haciendo a las terminales del puerto. Esta es la parte de Southport. Estamos incrementando, como pueden ver ahí, no sé si pueden ver claramente, estamos literalmente rompiendo lo que es la Florida, la tierra, para crear más espacios de muelles. Y eso sí, eso ya es en sí. Cualquier pregunta que puedan tener, estoy a la disponibilidad de ustedes, y nuevamente gracias por tenerme en este evento. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. Sí te vamos a pedir que nos hagas llegar la presentación
para que la podamos nosotros socializar con todas las personas que se inscribieron el día de hoy. Seguidamente le vamos a dar la palabra entonces a Sebastián, del puerto de Miami. Sebastián. Muchas gracias, Estuardo. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estuardo, AgriTrade para nosotros es muy importante y participamos, ya me olvido cuántos años estamos yendo a Guatemala con muchas ganas. Estamos viviendo tiempos complejos, ¿no? Difíciles. Y solamente para darle una curiosidad, es la primera vez que me pongo una corbata en más de un año. Y que pensé que esta podía ser una buena oportunidad para compartirlas con ustedes. Yo soy chileno y trabajo en el puerto de Miami hace aproximadamente unos casi 10 años. Mi español no es tan bueno como el de Robert, porque él es cubano-americano, educado, y esas personas hablan muy, muy correctamente. Así que voy a tratar de pronunciar y voy a tratar de compartir en este momento la presentación que tengo para ustedes. Si me dan un segundito. Share screen. Denme un minutito. Aquí está. Ustedes me dicen cuando lo puedan ver, por favor. Listo, Sebastián. Muchísimas gracias. Se ve bien. ¿Se ve bien, no es verdad? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Como yo les comentaba, ¿qué año más difícil tuvimos el 2020? Lleno de cosas que ninguno de nosotros ha vivido. Pero sin embargo, a ver, voy a pasar al siguiente, a ver si esto me funciona bien o no. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros llevamos como Puerto de Miami 6 años consecutivos que hemos superado el nivel de 1 millón de TEU. ¿Por qué quise comenzar con eso? Porque eso es algo bastante importante para nosotros. Nosotros como puerto siempre nos hemos definido como intentando superar esa brecha, y a pesar de las dificultades del año pasado, solamente la cantidad de carga bajó un 4,8%, que está en línea con lo que ocurrió en los Estados Unidos. Si nosotros vemos el puerto de Miami, porque quiero llevarlos a quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que hacemos, van a poder ver que básicamente casi la mitad de nuestra carga está relacionada con Latinoamérica y el Caribe, que pueden ver en este gráfico en color verde, en donde el 33% es Asia y un 20% es Europa. ¿Por qué creo que es importante? Porque como empresa que somos, empresa pública, al igual que por Everglades, porque dependemos en el caso de nosotros del condado de Miami-Dade y en el caso por Everglades del condado de Broward, es importante no tener todos los huevos en la misma canasta. Y eso nos permite tener el riesgo de una forma más diversificada. Es decir, si se cae un mercado, lo compensamos con otro. Y eso fue lo que ocurrió de alguna forma el año pasado, cuando vemos cómo nos fue a nosotros. Porque efectivamente hubieron regiones que se vieron muy afectados por el coronavirus y comenzamos a verlo en el mes de febrero o marzo, pero otras regiones como Latinoamérica y Europa lo comenzamos a ver un poco después, en abril y mayo. Pero ya a esa altura Asia estaba recuperando. Entonces, eso permitió que cuando nosotros hacemos la suma y la resta, nos fue bastante bien considerando lo complejo que fue el año. Dicho eso, en términos de mercado, quiero compartir con ustedes quiénes son los países con que tenemos mayor tráfico. Pueden ver ahí ustedes que China es el número 1 con el 15%, pero fíjense, Guatemala es el número 5. Guatemala para nosotros es sumamente importante junto con Honduras y República Dominicana. O sea, ahí ustedes pueden ver qué es la importancia que tiene Centroamérica y algunos países del Caribe para nosotros. Vuelvo a decir, estamos muy cerquita de estos países, por lo tanto es muy natural que tenga una incidencia importante. Estos 10 países que ustedes pueden ver en la pantalla representan casi el 98% del tráfico de carga en el puerto de Miami en el año fiscal 2020. Vamos a la siguiente. Sebastián. Dígame. Sebastián, Perdona sí. que te interrumpa. Hay una pregunta aquí en el chat que dice que las láminas tuyas se ven muy pequeñas, casi ni se ven en la pantalla. Ok, a ver, déjame ver si voy a hacer algo y tú me dices si se agranda, ¿vale? Mira, ve. ¿Ahora? ¿Ahora? No, ahí estamos. ¿Ahora estamos? Ahora se ve bien. Ok, perfecto.
voy a pasar un poco, voy a pasar lentamente con las láminas que había mostrado anteriormente. Ahí básicamente podíamos mostrar los 6 años superando 1 millón de TU, ¿no es verdad? Ahí podemos ver lo que les comentaba de los mercados, en donde Latinoamérica, o las Américas, como nos le llamamos nosotros, que es Latinoamérica, el Caribe y Centroamérica, representan casi la mitad de nuestro tráfico. Por eso es tan importante para nosotros estar con ustedes en Guatemala y en AgriTrade. Y si vamos por países, podemos ver que Guatemala es el 5% de nuestro tráfico en TEUs, en carga. Y en donde otros países de la región, como Honduras, porque yo sé que AgriTrade no solamente convoca gente de Guatemala, sino de Centroamérica, ¿no es verdad? Entonces, por eso creo que es importante destacar que Honduras, Guatemala, entre esos dos países tenemos casi el 11% de nuestra carga, que es muy significativo. Y como les decía anteriormente, estos 10 países representan casi el 58% de nuestro tráfico. Cuando vamos a... Esto es interesante porque como yo entiendo que AgriTrade convoca a Centroamérica, quise hacer una comparación y un análisis de qué pasa en Centroamérica y después llevarlo a lo que es Guatemala. Aquí podemos ver que en Centroamérica tenemos 2 tablas. La de arriba es toda la carga, exportaciones e importaciones, y la de abajo es solamente carga refrigerada. ¿Qué es lo que pasa con Centroamérica en los Estados Unidos? Vemos que el año pasado bajó su carga casi un 6%. Pero fíjense qué interesante esto. En Florida, la carga de Guatemala aumentó un 18.7%. Y en el caso de nosotros por Miami, bajó carga general casi un 4%. Pero fíjense cuando vamos a carga refrigerada, que es básicamente los productos que nos convocan en esta reunión, ¿no? Vemos que Estados Unidos creció un 6%. Los puertos de la Florida casi un 7%, pero nuestro puerto llegó al 48%. O sea, ha sido un crecimiento significativo para nosotros en carga refrigerada con Centroamérica. Ahora veamos qué pasa cuando sacamos todo Centroamérica y nos enfocamos única y exclusivamente en Guatemala. Esto es lo que pasó el año pasado. En Guatemala, a ver si puedo... Ahí sí, ahora puedo. En Guatemala, cuando hablamos de carga general, en los Estados Unidos aumentó un 3,2%. Guatemala. Los puertos de la Florida crecieron también un 18%. Pero en el puerto de Miami crecimos un 14%, un poquito menos. Miren lo que pasa cuando vamos a carga refrigerada. Volvemos a lo mismo. Los Estados Unidos crecieron 8,57%. La carga con Guatemala. Cuando vemos los puertos de la Florida, estamos hablando casi 17% que creció. O sea, en la Florida la carga refrigerada crece más que en los Estados Unidos. Y cuando vemos en el puerto de Miami, aún más. Nosotros duplicamos la velocidad de crecimiento de la Florida, llegando casi al 35%. Y esto es lo que pasó el año pasado con carga refrigerada mes a mes, en donde en azul podemos ver el año 2019, y en azul vemos el año 2020 y el año 2019 lo vemos en verde. Podemos ver que todos los meses, sin excepción, en el puerto de Miami, los volúmenes de carga fueron significativamente superiores a los del año previo. El objetivo de este conversatorio es ver qué ha pasado a raíz del COVID. Y por eso yo me he querido enfocar en esto, ver qué pasó con Guatemala y con Centroamérica, con productos básicamente refrigerados, que son los que ve AgriTrade, durante el último año. Y para sorpresa de muchas personas, fue muy bueno. Y razones hay muchas. Durante meses, a lo mejor por lo menos en Estados Unidos, estuvimos encerrados. ¿Y qué es lo que hace uno cuando está encerrado? Porque estaba preocupado, no podía salir en algunos estados, en otros lugares sí podía salir, pero uno se cuidaba porque tenía miedo de contraer este virus, ¿no? Que era desconocido los meses de... ¿Cuándo comienza esto? Abril, mayo, junio. ¿Qué es lo que hace? Deja de consumir cosas como salir a cenar, deja de consumir ocio, ir al cine, ir al teatro, a los parques de diversiones, y como estaba en la casa, lo único que hacía era consumir, comer. Y por eso es que productos refrigerados, fruta, verdura, aumentaron sustancialmente el consumo en los Estados Unidos. Pero no solamente eso, lo que hemos visto es que el año pasado aumentó también la forma en que esos productos llegan a Estados Unidos. Es decir, compañías de Guatemala y de otros países han ido agregando valor de tal manera de que ese producto sea más fácil de ser utilizado en las casas. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Nadie tiene una bolita de cristal.
pero sí podemos ver algunas tendencias que están ocurriendo y son, por ejemplo, como ya les comentaba anteriormente, vamos a ver que los productos van a llegar, o las empresas están trabajando en generar o darle más valor a esos productos para llegar a los Estados Unidos. Vemos que un canal que antes casi no era tan importante, creció significativamente, que es ventas online para frutas, verduras, flores. Eso creció, pero de una forma increíble. ¿Por qué? Porque nadie quiere salir, o nadie quería salir. Y esos cambios de conducta que normalmente toman años, en esta situación tomó 1 o 2 meses. Esas compañías se adaptaron rápidamente, crecieron y empezaron a ofrecer un servicio que antes era limitado. Y hoy día puedes acceder cualquier persona acá en los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa uno puede ver desde afuera? Y uno puede ver que hoy día, así como ustedes pueden ver que yo estoy trabajando desde mi casa, eso está ocurriendo. Y eso va a generar que a lo mejor cuando esto pase, que todavía nadie sabe cuándo va a ser, aunque hay se ve la luz al final del túnel, ¿no es verdad? Probablemente ya no necesitamos oficinas tan grandes, ya no necesitamos ir a la oficina todos los días, y a lo mejor vamos a ir una vez a la semana y nuestro escritorio va a ser compartido con otras personas. Hay cambios que se vienen, y en el caso de productos que vienen de Guatemala, que están a muy pocos días de viaje de los Estados Unidos, vamos a ver a lo mejor otros productos que se van a ir incorporando. Sabemos que en Guatemala y Honduras se adaptaron a lo que estaba ocurriendo, produciendo productos que antes no eran requeridos, máscaras, por ejemplo, productos de limpieza, productos ¿cómo se llama? Para poder protegerse, productos plásticos o de algodón. Entonces, esto está trayendo grandes oportunidades, y cuando yo veo los números de Guatemala, lo único que digo es fantástico. O sea, a pesar de la crisis que fue y ha sido muy importante, si vemos los números de Guatemala, son mejores que los del año anterior, pero muy superiores. Así que lo único que puedo decir yo, desde mi parte, desde mi humilde opinión, felicitaciones, porque creo que lo han hecho extremadamente bien, considerando las dificultades a las que hemos vivido en los últimos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. También te vamos a pedir que nos la hagas llegar para que podamos nosotros, a través de la plataforma de AgriTrade, podérsela compartir a todas las personas que participaron el día de hoy. Vamos a tener un breve break para darle tiempo a todas las personas que nos están escuchando en este webinar para que envíen sus preguntas a través del chat. Creo que esa es la parte más importante dentro de todo también, porque hay muchas cosas que han pasado a nivel de logística mundial, principalmente con Estados Unidos, en temas de puertos, entregas. Así que regresaremos en un minuto mientras ustedes se toman el tiempo de hacer sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Estuardo, Robert y también Sebastián. Tenemos activo el chat para que todos pues puedan manifestarse por ahí. Los invitamos a que puedan formular sus preguntas y así no se queden con ninguna duda. Está bien en su pantalla la invitación para el lanzamiento. Por favor, anótenlo en su agenda. Estamos programados para el 24 de junio a las 16 horas. Vamos a estar anunciando con la debida antelación el lugar y también les vamos a hacer llegar las invitaciones a su correo para que nos puedan acompañar. Entonces, la invitación es para que por favor lo anoten en su agenda. Recuerden el lanzamiento de AgriTrade en su 20ª edición para el 2022, el 24 de junio a las 16 horas. Luego también para que lo noten en su agenda, del 23 al 25 de marzo
Siempre en Santo Domingo del Cerro se va a realizar la 20ª edición de AgriTrade 2022. Entonces, para que desde ya lo puedan tener presentes, puedan prepararse, puedan preparar su oferta y puedan también prepararse para hacer una excelente participación en el 2022 en la 20ª edición. Y ahora pues vamos a continuar con el webinar. Ya tenemos ahí varias preguntas, entonces vamos a irlas contestando una por una. Le dejo el tiempo a Estuardo para que entonces él nos va a ir comentando. Vamos a ir aquí tratando de ir ordenando las preguntas. Hay una pregunta que va para los dos. Si bien las exportaciones y las tendencias marcaron incrementos en ambos puertos en los Estados Unidos, los usuarios, nosotros los exportadores, sí hemos visto una tendencia que no ocurría anteriormente. Hemos visto barcos que llegan tarde, barcos que salen tarde. Vemos que hay escasez de equipos, no solo hablo de contenedores, sino también de genset. Vemos también que la gente de los inspectores de CBP, aduana, en Estados Unidos, se han vuelto más intensos en sus inspecciones. Eso que claramente atrasa un delivery, que para nosotros en la industria del produce es importante la llegada y el release para poder nosotros distribuir nuestros productos en el mercado de los Estados Unidos. Es una tendencia que no solo está pasando en la costa este, sino en todos los Estados Unidos. Yo quisiera escuchar de parte de ustedes qué piensan. Este es un tema que va a durar más tiempo. Hay escasez incluso de drivers. No hay muchos drivers disponibles para mover equipos. Y todo esto al final del día le ocasiona incremento en los costos a nosotros, los usuarios. Entonces, me gustaría que ambos nos dieran pues una explicación de lo que ustedes están percibiendo en la industria de la logística, qué va a hacer cada puerto, qué han visto ustedes como parte del puerto que pueden apoyar y que nos puedan dar algunas ideas en base a lo que yo he expuesto. Gracias. Roberto. Bueno, perfecto. Le iba a ceder la palabra a Sebastián, pero bueno, empiezo yo. Mira, Estuardo, tienes razón. El año pasado, y quizás vale recalcar que la gran mayoría de las dificultades que hemos visto a nivel mundial, pero hablando de por Everglades, han sido a raíz de la pandemia. Con referencia a la tardanza, que es un tema que veo varias personas han pedido aquí o han preguntado aquí en la sección del chat, es lo que se está tardando liberar contenedores en el puerto. Como saben, las importaciones de productos agrícolas son sujetas a revisión o a inspección por las entidades federales que trabajan en los puertos, aduana, agricultura, USDA. Muchos, a raíz de la limitación de movimiento personal en los puertos, eso ha tenido un impacto significativo en la cantidad de inspectores que están disponibles para inspeccionar la carga y generar la liberación. Es algo que llegó a un punto agudo en lo que fueron los últimos 5 o 6 meses del año pasado, y incluso en enero todavía se veía esa limitación, aunque me agrada reportar de que se ha ido mejorando bastante. Y ya vemos que más bien el flujo de carga con respecto a las liberaciones, los reportes que nos están llegando es que ha mejorado y que ya más o menos ha llegado a niveles normales, entre comillas. Eso sigue siendo un promedio de 2 días, aunque vaya, de vez en cuando depende en inspecciones, insectos, que es la mayoría de los problemas.
se encuentran en los contenedores, y eso eso involucra otro porcentaje o otro procedimiento, mejor dicho. Con respecto a la escasez de equipo, eso es otro problema que existe a nivel mundial. Latinoamérica hasta cierto punto no ha visto tanta limitación de equipo como se están viendo en otras rutas, principalmente hacia Estados Unidos, hacia Europa, Europa a Estados Unidos, Europa a Latinoamérica. Nosotros acá hemos visto, se han reportado limitación de equipo, pero no al volumen que se está viendo en otras rutas a nivel mundial. Estimo que hay pasos que se pueden tomar para reducir esa limitación de equipo con respecto a que la gran mayoría, o si no toda la carga que llega en esos contenedores obviamente no se queda acá local. Mucho producto agrícola de Guatemala tiende a viajar o correr por carretera a lo que es el resto de la Florida, o si no el sureste de Estados Unidos, en algunas oportunidades incluso hasta el noreste de Estados Unidos, el área de Nueva York, Filadelfia, centros o ciudades en Estados Unidos que tienen consumo de un mercado latino. No sé, eso se tendría que mirar en cada caso específicamente, pero quizás los clientes, los importadores acá pudieran acudir a lo que aquí se le dice cross-docking. El cross-docking viene a ser, en términos generales, es abrir el contenedor, tomar esa carga del contenedor de la naviera y trasladarla a un furgón refrigerado o un trailer refrigerado de transportistas terrestres para entrega a punto final. La Florida y el sur de la Florida tiene una dinámica un poco peculiar con respecto a eso, ya que la Florida, siendo un estado que consume mucho y produce menos, tiene un surplus de camiones. Se estima que por cada 7 contenedores o 7 trailers que entran del resto de la nación a la Florida, solamente sale uno cargado, lo cual indica o lo cual genera ciertas ventajas económicas con respecto a valor reducido en el transporte terrestre en lo que es saliendo de la Florida al resto de la nación. La Florida, o el sur de la Florida, mejor dicho, tiene una variedad de brokers de transporte terrestre muy amplio y quizás eso es una manera en cual los clientes pueden ver, número uno, reducir su costo de entrega al destino final y ayudar a la naviera que generen o reusen ese contenedor sin tener que permitir que el contenedor vaya, por ejemplo, de Miami o de Port Everglades a Chicago. Un contenedor que salga de Port Everglades a Chicago, en términos generales, toma unos 10 días para regresar acá. Y eso a la naviera le causa problemas porque son 10 días que no tienen uso de ese equipo. Entonces, esa manera de andar o de conducir lo que es la logística de esos productos guatemaltecos, estimo que generaría cierta ventaja a lo que es el importador y obviamente el exportador y el productor en Guatemala. Acá en el puerto tenemos bodegas en cual pudieran facilitar ese cross-docking. Aquí en el puerto tenemos IWS, que funciona acá a metros de lo que es las terminales de barcos y pudieran ayudar en esa labor. Aparte de eso, con cierta cercanía de lo que es el puerto, hay varias otras empresas privadas que ofrecen distribución con respecto a productos refrigerados y pudieran ayudar en lo que es la logística. Con respecto a las tardanzas de los barcos, eso es algo que va de semana en semana y depende a quién le preguntes, a quién le hagas la pregunta. Si los otros días estaba viendo un reporte en uno de los periódicos estadounidenses, no sé si conocen el
el periódico Journal of Commerce, que estaban reportando, o estaban hablando, mejor dicho, sobre este tema de las tardanzas que se están viendo en el sur de la Florida en términos generales con respecto a las importaciones agrícolas de Latinoamérica. Y en el artículo, la manera que se formuló el artículo, más bien le estaban pasando el balón a problemas portuarios en origen. Entonces, vaya, eso es algo, te repito, depende a quién le preguntes o en qué lado de la cerca o de la finca están, se tiran la pelota. Aquí, vaya, con toda franqueza te dimos que de vez en cuando sí se ven limitaciones con respecto a barcos que están ingresando, con qué limitantes que tenemos en términos de terminales disponibles. La foto que les mostré de las 3 grúas, esa porción del puerto está bajo ciertas obras de función o que están habilitando el área para que estas grúas empiecen a funcionar. Entonces, vaya, son, como dicen en inglés, growing pains. Son dolores que estamos pasando a corto plazo para mejorar nuestra operación a largo plazo. Pero vaya, se ven mejoría al final del túnel. ¿Me toca? ¿Me escuchan, no? Dale, Sebastián, adelante, por favor. Dale, muchas gracias. Voy a complementar efectivamente, porque estoy completamente de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo Robert, y me quiero detener en lo que básicamente están hablando, que son las demoras. Yo creo que las demoras hay que definirlas básicamente por los puertos, y en el caso específico del puerto de Miami, efectivamente, cuando se cierra Miami, entre comillas, porque nunca estuvo cerrado, eso fue más o menos a mediados de marzo. Yo diría que por un mes, un poquito, tal vez menos de un mes, mientras la gente de aduanas y del Departamento de Agricultura se organizaba, hubieron demoras. Estoy hablando de cargas de Guatemala o de Centroamérica a través o pudieron haberlas habido. Después de eso, afortunadamente no, y les voy a explicar por qué. Básicamente porque en el caso específico de nuestro puerto, la carga que viene o que va a Guatemala o que viene a través de Seaboard Marine. Seaboard Marine tienen como naviera, tienen su propio terminal y lo manejan ellos. Es un terminal que no tiene sindicatos y tiene un horario de trabajo muy amplio. Eso les permite, por ejemplo, que un barco llegue a las 4 de la mañana y están haciendo la inspección de esos contenedores a las 8 de la mañana. Entonces, en general, yo diría que la carga que viene vía Seaboard Marine a través del puerto de Miami es liberado ese día y en caso contrario al día siguiente. A no ser que encuentren algún insecto o alguna una semilla de dudosa procedencia, digamos, que pudiera generar un problema para la agricultura de los Estados Unidos. Afortunadamente en el puerto tenemos un entomólogo que en el caso de que encuentren un insecto y crean que pueda ser perjudicial, se lleva la muestra, está dentro del puerto, lo examina y inmediatamente va a decir, mira, efectivamente no pasa nada, es un insecto normal y deja liberar la carga, o se encuentra que efectivamente hay todo un protocolo y eso va a tomar 1 o 2 días más. Pero yo diría que en general, dadas las características de Seaboard Marine, que tiene su propio terminal, que no trabaja con sindicato y por lo tanto tiene como un horario mucho más flexible a lo mejor que otros terminales, no hemos tenido problemas que sí hemos visto en otros terminales dentro de nuestro puerto. Por lo tanto, si es demora debido a el trabajo de un terminal o de la naviera, yo diría que no en el caso específico de Seaboard Marine. Vuelvo a decir, lo hemos visto con otros terminales, pero que no tienen nada que ver con la carga de Guatemala. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a la gente, porque no solamente en nuestro puerto, en el puerto de Everglades y en los Estados Unidos, el trabajo que ha estado haciendo la aduana y el Departamento de Agricultura ha sido espectacular. Realmente ellos no han dejado de trabajar ni un solo día y han permitido que la carga fluya con bastante normalidad. Dicho eso, hay otra cosa que quiero complementar que Robert yo creo que lo apuntó perfectamente. La Florida es un estado, perdón, antes de eso, estaban hablando de la falta de conductores y choferes. Eso es una realidad.
Antes de esta pandemia se estimaba que en los Estados Unidos ya faltaban 50.000 choferes de camión. Es una realidad innegable. ¿Eso ha cambiado? No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que aparentemente hay empresas muy poderosas y muy grandes en los Estados Unidos que hoy día están dispuestos a pagar valores muy superiores a los del mercado para poder conseguir una carga que sea transportada de un lugar a otro. Estoy hablando básicamente de empresas como Amazon. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque nos llegan esas quejas más o menos, bastante regular. Oye, mi carga que antes costaba, no sé, $2.000 de un lugar a otro, ahora me están diciendo 4.000. ¿Por qué? Porque Amazon está pagando eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y por eso quiero retomar lo que decía Robert. Efectivamente, en el estado de la Florida es un estado que no producimos mucho. La mayoría consumimos. Consumimos esos productos de otros países que vienen o de otros estados. Y efectivamente, como decía Robert, la cantidad de camiones que entran a la Florida con carga es muy superior a las que salen. Entonces se forma una diferencia. Hay algunos estudios que dicen que de cada 5 camiones que entran, 1 vuelve cargado o sale cargado de la Florida y otros que hablan de 7, pero es un hecho irrefutable que la Florida está sacando camiones vacíos a los estados que están al lado. Y eso genera una oportunidad, porque podemos conseguir, porque ese chofer tiene que volver a Atlanta, tiene que volver a Tennessee, y tiene que volver con carga o sin carga. Por lo tanto, podemos acceder a mejores precios y a mover la carga. Por lo tanto, por eso es tan importante que tengan esto en consideración, porque Miami, Fort Lauderdale, el sur de la Florida, se transforma en un hub logístico en donde tiene una oportunidad tremenda versus otros lugares de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Sebastián. Tengo una pregunta para ambos. Primero Robert y después tú. Dice, buenos días a todos. ¿Por qué los horarios de FIT terminan a las 4 de la tarde? Esto retrasa los despachos y por alguna razón no se tiene el camión dentro de la terminal. Ya no es posible ingresar al FIT. Por consiguiente, el despacho se hace hasta el día siguiente y eso pues ocasiona atraso. No sé si podrían, Roberto, contar tú primero. Sí, Y mira, después... FIT, que entre paréntesis, es una empresa, FIT, que es Florida International Terminals, es la razón social de una empresa chilena, SAM, que llevan varios años operando acá en Port Everglades y manejan varias navieras, entre ellos Sealand, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd, y francamente no, yo sé que muchos lo que han hecho, por ejemplo, King Ocean o Sun Terminals, que es el operador portuario de King Ocean, ha optado y ya, según tengo entendido, y lo voy a revisar y regreso, Estuardo, regreso y te confirmo, pero según tengo entendido, ya todas las terminales en el puerto han resumido su horario normal. Cuando estábamos en el tope de la pandemia, muchas de las terminales estaban cerrando o optaban por cerrar un día o tener un horario limitado. En el caso de FIT, estaban haciendo, en vez de abrir a las 7:30, abrían a las 8:30 y después, y en vez de cerrar a las 5 de la tarde, cerraban a las 4 de la tarde. Pero según tengo entendido, ya llevan varios meses que han regresado a un horario normal. Incluso están operando durante la hora de almuerzo. Es que eso es algo que antiguamente no se hacía. La única terminal, y por Everglades cuenta con 10 terminales privadas, la única terminal en el puerto que aún está cerrando un día a la semana, cierran todos los lunes, es PET, que es el operador portuario de Mediterranean Shipping. No creo que de Guatemala por Mediterranean entre mucho, sin nada, pero bueno, para información de los participantes, es la única terminal que sí le puedo confirmar aún cierra todos los lunes y hay veces optan por cerrar un viernes, algo que francamente genera quejas porque la gran mayoría de las personas optan por cerrar la semana sacando su carga o entregando su carga los viernes.
pero repito, FIT, según tengo entendido, y les confirmo, me comprometo a revisar con ellos y te envío un correíto confirmando de que ya han retomado su horario normal. Muchas gracias, Robert, por la respuesta. FIT, asumo, solo trabaja en Fort Everglades, o también no es el puerto de Miami. Solamente en Port Everglades, eso es efectivo. Ok. Perdón, en el puerto de Miami, toda la carga, vamos a decir el 99,9%, viene a través de Seaboard Marine. Y como les decía anteriormente, Seaboard Marine tiene su propio terminal dentro del puerto. Ok. Una pregunta relacionada a lo que mencionaste recién de ese inventario de equipos de Florida. Es interesante escucharlo porque muchas veces nosotros cuando hacemos llegar nuestros contenedores de vegetales o de frutas a Florida, vía Fort Everglades o Miami, como todos sabemos, es el puerto de ingreso y eso no se queda ahí, eso va al norte o al este o al centro. Muchas veces nos ha tocado pagar bastante caro los fletes porque se asume que no hay drivers y que hay mucha demanda. Eso de Amazon lo he escuchado mucho porque Amazon ha incrementado mucho las tarifas. ¿De qué forma nosotros como usuarios, como guatemaltecos, como centroamericanos, podríamos, digamos, poder captar esos contenedores que tú mencionabas que regresan vacíos al norte o a la costa este? Porque muchas veces pasa que el costo de flete de Florida hacia la costa este es caro también. No sé si hay algún centro que regule o algún contacto o con quién nosotros podríamos como Guatemala poder tener acceso a esos equipos que podrían ir al norte. Yo creo que hay dos consideraciones y me voy a permitir, perdona Roberto, de contestar antes que te, porque yo sé que tú me vas a hacer un muy buen follow-up para lo que voy a decir. Yo creo que hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de fletes dentro de la costa este. Uno es el valor de un punto al otro y el otro es qué tan rápido te van a liberar la carga cuando tú utilizas un puerto o el otro. Y te voy a dar el siguiente ejemplo. El puerto de Filadelfia es un puerto muy grande de productos perecederos. Hay una época del año en que está con mucho trabajo. No voy a decir colapsado, pero está con muchísimo trabajo. Y eso significa que liberar una carga puede tomar 5, 7 o 10 días. Y la razón es simple, porque no tienen los inspectores suficientes para inspeccionar esa cantidad brutal de fruta que está llegando específicamente de Chile. Me refiero básicamente a algunos meses del año, mediados de febrero hasta el marketing order, que es mediados de abril. Entonces, ¿qué es lo que nos encuentra? Compañías que quieren ir a Nueva York o quieren ir a Filadelfia, pero se dan cuenta que se demoran una semana en liberar la carga y entran por Miami o por Everglades. Y desde aquí lo suben a un camión y van a tener la carga mucho antes en el cliente final. Entonces, esas son las dos consideraciones que hay que tener. Uno es, ¿cuánto me cuesta entrar por otro lugar, a pesar de que mi destino final es Nueva York, Boston, etc.? Y lo otro es compararlo versus cuánto me toma a mí tener esa fruta disponible para mi cliente. Esa matemática es crucial cuando estás trabajando con programas de supermercado, porque al supermercado tú tienes que cumplir con una fecha determinada. Y tú no puedes decir, oye, es que ¿sabes lo que pasa? Es que en Filadelfia se están demorando mucho, porque eso no sirve. Tú le estás creando un problema al supermercado porque lo estás dejando sin inventario. Y no es que dejen de ganar, es que están dejando de vender, y eso es un problema. ¿Me explico? Gracias. Y con respecto a si existe alguna entidad que regule los valores de flete entre un lugar y otro, yo entiendo, y Robert en eso es más avesado que yo entiendo que no existe. Aquí existe algo que se llama libertad de mercado, oferta y demanda, y eso es lo que determina el precio final. Gracias. Mira, hay dos temas cuando tú hablas de costo de flete, y más cuando tiras la entrega a un punto interno. Si miramos el tema de la naviera, eso es algo que sí es regulado
Los fletes de las navieras que entran, no Guatemala, a nivel mundial, son registradas por la Comisión Marítima Federal, el FMC, y todas esas tarifas tienen que ser registradas. No hay limitantes. Si, por ejemplo, Sealand quiere pedir que de Guatemala a Miami van a cobrar $20,000 por un contenedor, siempre y cuando ellas lo tengan registrado, pueden cobrarlo. El mercado, aparte de eso, el mercado es quien rige o dicta cuáles son los niveles. Y como puedes ver, una de las láminas que tú enseñaste al principio de la charla es la cartera de navieras que entran a Port Everglades. Hay 5 navieras en total, incluso no incluiste a Dole en la lámina, aunque Dole en realidad no representa un volumen muy alto, pero bueno, es otra naviera que entra al puerto. La competencia es la que en realidad, o al final de la jornada, es la que dicta el flete que va a cobrar las navieras. Con respecto al transporte terrestre de lo que es el sur de la Florida, el resto de la nación, ya eso se complica aún un poco más. El transporte terrestre en Estados Unidos, a la vez del transporte marítimo, es regulado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT, Department of Transportation. También los transportistas tienen que registrar sus tarifas, pero nuevamente el mercado es quien rige la vialidad o la vialidad de los niveles de tarifa. Ahora, desde el aspecto operativo, número 1, hay escasez de choferes. Se estima que la edad promedio de los choferes en Estados Unidos sobrepasa 58 años y ya es un oficio que no muchas personas quieren hacer. Pero más allá, hay un limitante federal en cual limita las horas de operación que un chofer puede estar en las carreteras de Estados Unidos. Y si tú vas a tener, por ejemplo, si de Port Everglades tú quieres llevar por carretera a Los Ángeles un camión, ya ese chofer durante el trámite se va a pasar de las horas operativas que permite el gobierno federal. Entonces, si llega, por ejemplo, sale de Port Everglades y llega a Luisiana, si ese chofer antes de entrar acá a recoger un contenedor en particular ya tiene 4 horas en su reloj, porque esto antiguamente se hacía manual. Cada chofer llevaba un log en la cabina, registraba, fui de punto A a punto B y de punto A a punto B me tomó 4 horas y al final de la jornada él entregaba ese tally a su compañía y la compañía se lo pasaba a las entidades de regulación federal. Eso ya lleva un año, si no más, que se está haciendo electrónicamente. Cada cabina tiene un registro, un GPS, que está registrando automáticamente las horas que ese chofer lleva en la carretera. Entonces, si el corredor o el agente de aduana del importador acá me despacha a mí, por ejemplo, que yo llevo 4 horas manejando, me dice, mira Roberto, voy a por Everglades y búscame este contenedor y llévamelo a Los Ángeles. Digo, señora, mire, ya yo tengo 4 horas, es decir, de aquí a Los Ángeles son 10 horas por carretera o 12 horas, yo solamente puedo llegar a Georgia. La única manera que podemos sobrepasar ese limitante es que si yo traigo en mi cabina otro chofer y a la vez que yo llegue a Luisiana o mis 4 horas, y a veces que otorgan una 5ª hora de gracia, ya yo me tengo que retirar de la cabina y darle al compañero que conduzca y ya el reloj de él es el que empieza. Eso ha creado un incremento en el valor de transporte terrestre bastante feo acá en Estados Unidos. Y eso es algo que no sé si lo conocen en Guatemala o en Latinoamérica, pero es algo que hay que considerar con respecto al valor total
de lo que es el transporte, la logística de llevar ese producto guatemalteco de Guatemala a Chicago o de Guatemala a Los Ángeles, porque vaya, agregando a lo que dijo Sebastián, puertos en el noreste, aunque tengan mejor facilidad o ampliación en terminales, hay ciertas temporadas del año que se ven sobrecargados de carga o altos volúmenes de carga, y eso limita lo que es la liberación de carga. Y si hay emplomanía, temas de invierno. Yo antes de entrar por Everglades, en otra vida, como se dice, trabajaba con una naviera que iba de Colombia y Costa Rica a Filadelfia. Y si el barco entraba y había mucha nieve, pues no se trabajaba. Eso es otro tema que por suerte en el sur de la Florida no sucede. Aquí tenemos abundancia de sol. Hoy no sé, no lo pueden ver, pero hoy es un día precioso aquí en la Florida. Pero eso no surge. El tema de lo que es el transporte terrestre, yo lo veo más preocupante, francamente, de lo que es el tema de la naviera, porque las navieras tienen una capacidad limitada. Seaboard Marine, o bueno, vamos a escoger a otra naviera para no echarle fango a Sebastián. Si King Ocean, por ejemplo, el barco de King Ocean tiene capacidad para 500 contenedores. Bueno, esos son 500 contenedores en el barco, pero la capacidad refrigerada de ese barco es aún menos. Entonces ellos, 100 contenedores que te pongan en un barco, ya ellos ya llegaron a su límite. Aquí en la Florida, y con ese límite se pueden dar el lujo de cobrar lo que el mercado tolere. En el sur de la Florida, con la amplia capacidad de choferes o volumen de carga que puede salir, se puede jugar más con el precio. También tenemos el aspecto de ferrocarril, aunque yo sé que el ferrocarril con respecto a transporte de productos refrigerados no es tan viable. Entonces, vaya, en realidad no es para mí, en mi manera de pensar, y quizás me equivoque, no es una opción tan viable. Tenemos otra opción que ha surgido últimamente acá, Estuardo, con respecto a acceso a mercados en lo que es el sector oeste de Estados Unidos. Nosotros tenemos una naviera que está saliendo aquí de Port Everglades al puerto de Houston. Entonces ya eso ofrecería, se te subieron las cejas, se llamó la atención esa, ¿no? ¿Te gustó esa? Tenemos esa naviera, National Shipping, ofrece servicio de Port Everglades al puerto de Houston. Y ellos están entrando, opera, mejor dicho, el operador portuario de National Shipping es Sun Terminals, que es la misma terminal de King Ocean. Entonces quizás pudieran ver qué carga de Guatemala entrando por King Ocean a Port Everglades pudiera ser trasladada por los servicios de National Shipping al puerto de Houston, con el potencial o la posibilidad de que cuando entren aquí a Port Everglades puedan liberar la carga en Port Everglades, trasladar ese contenedor a National Shipping, y ya cuando ese contenedor llegue a Houston, como ya está liberado aquí en Port Everglades, se considera como carga ya nacionalizada. Entonces, eso agiliza la entrega de la carga del cliente en el área de Houston, que entre comillas, y aquí no hay nadie de Houston en la llamada, ¿no? En Houston es un puerto bastante complicado para liberar carga refrigerada. Sí, eso nos han dicho. Me han comentado, no vayan, como dicen los políticos, pero es una posibilidad. ¿Qué puede hacer el importador? ¿Qué puede hacer el productor agrícola para tener más flexibilidad o acceso a mejores valores de transporte? Hablen con su agente de aduana acá. Lo que es, hay hábitos que son
difíciles de romper. Yo, por ejemplo, si todos los días no me como mi pozuelo de avena, hace un café para desayuno, el día no comienza. Quiero empezar a introducir un poco de banano guatemalteco con mi pozuelito de avena, pero me está tomando trabajo. Pero hablen con su agente de aduanas y díganle, pregúntenle, mire señor, mi plátano, mis tubérculos van a punto X. Piensen un poco más, abran el paradigma de lo que hemos estado haciendo. ¿Cómo podemos, a quién pueden acudir para recibir ofertas de transporte terrestre más barato, más cómodo? Y hay varios brokers aquí de transporte terrestre en el sur de la Florida. A mí los otros días me llegó un correo de un señor, y te lo voy a pasar. Roberto, tengo 4 choferes saliendo de Pómpano regresando a Chicago. ¿Qué tienes? De momento nada, pero Gracias, Roberto. existe esa oferta, existe ese potencial. Es cuestión de conocer y respáldense en mí y voy a tirar a Sebastián abajo el bus también. Hablen con Sebastián. Ambos puertos somos recurso amplio de personas que nos tocan la puerta constantemente buscando carga. Y la respuesta nuestra es, la mía, por ejemplo, es, mire, yo no manejo carga, pero déjeme saber quién es usted, por si alguien me toca la puerta. Si Estuardo viene y me pregunta, mira, ¿quién está yendo la semana entrante de aquí a Atlanta? Pues, mire, hombre, háblese con Estuardo, que ese es el hombre él es el que corta el bacalao en Guatemala. Y así, vaya, como... Roberto, una consulta más. Ya el tiempo se nos está acabando. Quisiéramos tener más espacio para seguir conversando porque hay muchos temas que tocar. Hay una pregunta puntualmente que va dirigida a tu puerto. Es, ¿cómo se puede hacer para que los horarios de AT&T se puedan comparar con el horario que tiene por Miami? Y eso lo pregunta una línea naviera de las que muchas que tú recibes ahí, que por lo que ha escrito acá, da la impresión que eso le quita competitividad para la liberación de los equipos versus Miami, que como comentaba Sebastián, por ser un puerto privado, a las 4 de la mañana y lo saca a las 9. Por favor, si me pudieras contestar en 2 minutos esa idea. Te cortaste. Repíteme la pregunta, por favor. La pregunta, si me escuchas ahora, la hace una línea naviera que llega al puerto de Everglades, donde preguntan si los horarios del AT&T se podrían mejorar para buscar ser más competitivos como es el puerto de Miami. Porque da los horarios, créeme que nosotros como usuarios muchas veces por los atrasos que se pueden dar por los barcos, las inspecciones, porque un crucero se te metió adelante y hay que esperar a que el crucero salga, ¿habrá forma de mejorar eso? Forma existe. Expander las horas que opera una terminal en macro es posible, pero la respuesta, Estuardo, vaya, siéndote totalmente transparente, eso está en las manos de la terminal, no está en las manos del puerto. Nosotros, el único limitante que está a manos del puerto es el flujo. Tú has estado acá, has visto la trayectoria que toma el barco de carga. Si llega un viernes o un sábado o un domingo, bueno, la mayoría de los cruceros salen viernes y sábado, y lo que pedimos es que los buques de carga lleguen un poco más temprano. Hemos ido trabajando con eso, se ha mejorado, estamos en plena obra de ampliar lo que es el acceso del canal a la parte sur del puerto para que esto ya no sea, para que ese limitante, y es un limitante que es cuestión de horas, se elimine. Pero esa respuesta de mi parte no está. No veo, estoy mirando aquí en el chat y no veo quién es la naviera o quién hizo la pregunta.
pero si quieren hablar conmigo directamente, encantado de la vida, miramos qué se puede hacer, porque obviamente los limitantes, yo estoy en una posición y Sebastián igual. Si una persona en el puerto de Miami no puede liberar algo de Seaboard o no puede liberar algo con Pamta, ellos nos dicen, no, yo no, la tardanza mía no fue con Seaboard. Ellos dicen, no, yo tuve tardanza en el puerto de Miami. Y aquí igual, de las 10 terminales que tenemos, ellos no hablan sobre una terminal específicamente. No, el puerto de Port Everglades es una tardanza, no quiero pasar por ese puerto. Entonces, eso nos pone a nosotros en una posición un poco delicada o difícil, en cual nos están echando la culpa, pero en realidad nosotros no controlamos lo que hacen las terminales. Pero sí podemos ser un conducto de comunicación con las terminales y a la par con la aduana. Yo a ustedes le envío las invitaciones de las reuniones que tenemos acá en el puerto. Incluso ahora el 18 de mayo tenemos una reunión virtual para lo que es el sector de importaciones de carga perecedera, en cual es un foro abierto. Si tienes una computadora o tienes un teléfono, puedes participar. Por suerte, la pandemia vino a un punto en la historia humana que existe mucha tecnología. Imagínate que eso hubiera pasado hace 10 años atrás. No podemos comunicarnos. Estos temas de Zoom y de Teams han sido una bendición, francamente. Pero, vaya, repito, ¿quién dice sí o no con respecto de ampliar el horario de una terminal? Es la terminal. El puerto, por Everglades, como entidad, está abierto a las 24 horas. Gracias. Estuardo, me permite un Dale. minutito. Es que no quiero que la gente se quede con un sabor amargo con respecto al tema del transporte o la falta de conductores, porque eso es algo que es real y está aquí para quedarse, eso no va a cambiar. Y como decía muy bien Roberto, la edad promedio sigue aumentando, son oficios que mucha gente no quiere porque quiere estar más cerca, pero están pasando cosas que están haciendo cambiar un poquitito eso. Por ejemplo, antes las grandes compañías tenían 2 o 3 centros de distribución en todos los Estados Unidos y hoy día eso está aumentando porque están tratando de tener sus centros de distribución más cerca de sus clientes finales. Entonces antes si tenían 3 en todos los Estados Unidos, ahora van a tener 25. Son más pequeños, pero eso permite que la gente que se dedique a conducir el camión para llevar los productos de un lado a otro ya no va a estar una semana arriba del camión, sino que va a estar probablemente sale en la mañana y vuelve en la tarde. Eso está ocurriendo. Eso uno. 2, efectivamente también existe la oportunidad de, para algunos productos específicos, de usar el tren. Y el tren funciona muy bien en distancias medias y largas. Yo creo que, por ejemplo, un producto como productos voluminosos, como pueden ser bananas, melones, sí podrían ocupar el ferrocarril. Otros productos, no. ¿Ok? Tercero, hoy día la tecnología nos está cambiando todo. Así como vemos que hoy día nos estamos reuniendo a través de esta reunión virtual, que esto existía hace 2 años atrás. Lo que pasa es que no lo usábamos. Hoy día lo usamos día a día. Hoy día, en este momento que nosotros estamos hablando, están testeando en Miami, en Atlanta, en Estados Unidos, pilotos automáticos. Es decir, una persona, o sea, un computador que es el que maneja un vehículo, pero no solamente un vehículo, camiones. Porque dado que hay una necesidad por más conductores y no hay más gente interesada, están desarrollando la tecnología para que eso sea realidad en, no lo sé, 1 año, 2 años, 3 años. Y finalmente, porque esto es algo que puede sonar descabellado, pero las cosas descabelladas a veces ocurren. Hace 8 años atrás, cuando yo comencé en el puerto, me acuerdo haber visto un estudio que decía que estaban transportando rosas desde Kenia a Rotterdam, tiempo de viaje 30 días, y las rosas que llegaban fantástico. Hoy día las flores llegan vía contenedor a Miami y por Everglades desde Ecuador y desde Costa Rica, perdón, y desde Colombia, todos los días. Algo que jamás hubiéramos pensado años atrás. Hoy día hay empresas que están trabajando, fíjense qué interesante, por eso está una locura, a lo mejor va a funcionar o a lo mejor no, en drones que van a pescar un contenedor de un lugar y lo van a llevar a otro.
O sea, lo que quiero decirles con esto es que, y voy a retomar lo que dijo Robert, que creo que es muy importante, el agente de aduana de ustedes, esos sus ojos acá, ellos tienen una labor súper importante de buscar la mejor alternativa para llegar al destino final. Esa es la pega de ellos, ¿no es verdad? Pero, aparte de eso, hay cosas que están ocurriendo y que van a transformar la forma en que se mueven los productos en un futuro bastante cercano. Gracias, Sebastián y Robert. Es un tema interesantísimo seguir hablando de estos temas de logística. El tiempo nos ha consumido, ya casi vamos hora y pico, pero la verdad creo que ha sido un webinar muy enriquecedor. Yo les agradezco de parte de Agritrade su participación en este webinar. Ambos, como bien lo mencionaron, son amigos nuestros, no de hace muchísimos años. Esperamos que sigamos trabajando en conjunto, esperamos verlos para Agritrade 2022, que va a ser nuestra 20ª edición. Hay mucha expectativa en la participación y ahí les vamos a estar invitando para que nos vengan a visitar y vean, a apoyar a la industria. Como ustedes bien saben, no únicamente es Guatemala, Agritrade reúne a toda la industria de Centroamérica, que como hemos visto en las gráficas es muy importante. De mi parte, yo les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos hagan llegar su presentación para que la podamos socializar con todos nuestros amigos que están escuchando este día. Siguen las preguntas, pero el tiempo se ha acabado. Así que muchísimas gracias. Robert, si quieren despedirse brevemente, así que se despidan. Mira, Dios, gracias nuevamente por la invitación y Dios mediante nos vemos en Antigua el próximo año. Considero que es sumamente importante mantener el flujo de comunicación y el intercambio de ideas y preocupaciones de la industria guatemalteca al día. Me ofrezco, si quieren tener esos webinars con más frecuencia, estoy totalmente a la disposición de ustedes porque sé que en lo que es en 1 hora y media, tratar de contestar todas las preguntas o resolver todos los problemas del mundo con respecto a Guatemala, obviamente, es casi imposible. Es casi imposible. Quedo a la disposición de ustedes si quieren hacerlo cada una semana. Vaya, los dejo en sus manos, pero de parte mía y de por Everglades, totalmente disponible a conducir estos webinars con una frecuencia que considero que es una parte muy viable. Esto en realidad no tiene un costo. Para muchos productores guatemaltecos venir a Estados Unidos es una carga económica bastante fea. Podemos hablar. Tú tienes mi teléfono, si se lo quieres dar a cualquiera, dáselo, mi correo electrónico. Nos conocemos por muchos años. Tú sabes que a mí falta de hablar, por suerte eso no me falta. Pero como buen cubano. Bueno, y no te voy a decir el dicho de lo que hablan los cubanos, pero bueno, eso queda para otro webinar. Pero perfecto. De parte nuestra, te repito, a la disponibilidad de ustedes, porque es muy importante, y más en estos tiempos más que nunca, mantener los canales de comunicación abiertos y darle el sentido al productor guatemalteco, a la industria guatemalteca, que tiene una manera de expresarse y tiene alguien a quien pueda hablar. Y yo sé que Sebastián igual, no lo quiero tirar abajo del bus, pero considero que es sumamente importante mantener los canales de comunicación abiertos entre nuestras representadas. Lo considero esencial. Gracias. Y Sebastián, una despedida así rápida también. Muy rapidito. Primero más rápida que la mía, ¿eh? Estuardo, Ingrid, gracias por convocarnos a este webinar. Roberto, nuevamente un agrado de compartir contigo esta instancia. Yo quiero dejarle un mensaje a toda la gente de Guatemala, de primero felicitarlo, porque sé el trabajo que significa llegar, cuando un producto llega a su destino final. Es un trabajo de planificación, es un trabajo donde son mucho dinero, tiempo invertido, y lo están haciendo muy bien. El año pasado fue un año complejo, y a pesar de eso, Guatemala, cuando uno ve las estadísticas, lo hicieron muy bien, y deben sentirse orgullosos de lo que están haciendo y el trabajo bien hecho.
Al igual que Roberto, cuenten con nosotros. Aquí estamos para colaborar en lo que ustedes necesiten. Si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente y quieren hacerla, por favor compartan nuestro email, tanto el mío como el de Roberto, y estaremos acá a su disposición. Muchísimas gracias. Ingrid, nos despide entonces, por favor. Gracias. Sí. Ok. Ay, perdón. Muchísimas gracias, Robert, también Sebastián, por sus aportes, por el tiempo y por tener esta dinámica con nosotros, ¿verdad? Y también por sus ofrecimientos. Les vamos a tomar la palabra, ¿verdad? Porque los webinars no han terminado y vamos a seguir realizándolos. También a todos los participantes agradecerles su tiempo, su disposición y también su interés. Y también contarles que les vamos a estar compartiendo esas presentaciones y también los correos electrónicos por si ustedes quieren tener acercamiento directo con ellos. Y por último, pues no me queda más que hacerles otra cordial invitación. Recuerden que estos webinars son totalmente gratuitos y están a disposición. Solo tienen que registrarse para poder acceder. Y el próximo, pues nos toca el 22 de junio. El 22 de abril, ya me estoy pasando al lanzamiento yo, el 22 de abril a las 4 de la tarde. Ahora el tema pues va a ser en cuanto a cobranzas, entonces ahí vamos a tener a un representante de Blue Book, a Frank Sánchez, quien nos va a estar disertando el tema, ¿verdad? Cobranzas y también sus, ¿perdón? Otro cubano. Ya ves, se siguen sumando. Entonces, el tema va a estar bien interesante. Este va a ser una conferencia, entonces les pedimos que nos sigan en redes. Ahí vamos a estar compartiendo el link para que todos puedan registrarse. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un bonito día y les agradecemos de nuevo su participación y recuerden que nos vemos el 22 de abril. Muchas gracias y hasta luego.